Vamos con la demostración entonces de este primer teorema. Este teorema lo vamos a demostrar en dos partes. La primera que tiene que ver con la igualdad de estos trazos y la segunda que tiene que ver con la relación con el semiperímetro. Vamos entonces a la pizarra. Yo tengo aquí dibujado el triángulo ABC y lo que vamos a hacer es ubicar el incentro de este triángulo aquí adentro y vamos a observar algunas semejanzas dentro de este triángulo, ¿ya? Entonces, por demostrar que en primer lugar tenemos que AD es igual a AF, que BD es igual a BE, esto aquí es E, y por último que CE es igual a CF. Vamos a demostrar solamente la primera y ustedes se van a dar cuenta que esta demostración va a aplicar de forma similar a los otros dos triángulos. Entonces observemos en primer lugar qué es lo que pasa si es que nosotros trazamos esta recta aquí, perpendicular, y trazamos esta otra recta perpendicular. Y finalmente trazamos esta recta de aquí. Dado que este punto es el incentro, nosotros lo que vamos a tener es que esta recta que está aquí es la bisectriz del ángulo alfa. Por lo tanto, los ángulos que se me van a generar aquí y acá son alfa medios cada uno de ellos, ¿cierto? Y por otro lado, nosotros tenemos que este triángulo comparte el lado AI. O sea, estos dos triángulos que se acaban de formar aquí comparten el lado AI. Entonces, este lado que está aquí es un lado compartido entre los triángulos ADI y AFI. Entonces, por lo tanto, estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el ángulo recto y el ángulo alfa medios. Por lo tanto, tienen tres ángulos iguales en realidad. Y además tienen el lado intermedio igual. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes. Entonces, en primer lugar, observar que por criterio ángulo, lado, ángulo, ¿cierto? Este ángulo con este ángulo y el lado que está entre medio de ellos dos, por criterio ángulo, lado, ángulo, los triángulos A, vamos a escribirlo de otra manera. El triángulo ADI es congruente con el triángulo AFI. Y por lo tanto, lo que implica esto es que los lados correspondientes son iguales. O sea que AF vendría siendo igual a AD. Utilizando la misma lógica, entonces nosotros podemos demostrar las otras dos igualdades. ¿Ya? Vamos a darle entonces algunos números a estos datos, ¿cierto? Vamos a demostrar la segunda parte que tiene que ver con el semiperímetro. El semiperímetro nosotros lo estamos definiendo como A más B más C partido por 2, ¿cierto? Que es la mitad del perímetro. Vamos a demostrar esa igualdad en una hoja vacía y vamos a darle cuadritos para que se vea mejor. Entonces voy aquí a dibujar el triángulo nuevamente con su circunferencia inscrita y vamos a ubicar de forma aproximada el centro y los vértices, ¿cierto? A, B, C, D, E y F. Y por otro lado, lo que vamos a hacer también es darle nombre a los trazos. A este trazo que está aquí, al trazo AF, lo vamos a llamar X, por lo tanto va a ser igual a AD. Vamos a llamar también al trazo BDI, que va a ser igual al trazo EB, y vamos a llamar Z a este trazo que está aquí arriba. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Fíjense que las siguientes igualdades se tienen que cumplir necesariamente por las definiciones que nosotros tenemos, ¿cierto? X más Y es igual a C, ¿cierto? Porque este lado de acá tiene longitud C.
De la misma manera, nosotros tenemos que y más z es igual a a. Y finalmente tenemos que x más z es igual a b. Entonces todo esto nos arma un sistema de ecuaciones que simplemente tenemos que resolver para poder obtener las ecuaciones que se dan con el semiperímetro, ¿cierto? Entonces de la ecuación 1, nosotros podemos despejar x y decir que x es igual a c menos y, ¿cierto? Lo mismo vamos a hacer con la ecuación 3. De 3, el x es igual a b menos z, y estas dos ecuaciones las vamos a reemplazar en 2. Entonces nos va a quedar que ya, entonces, fíjense que de la primera ecuación nosotros podemos despejar que, ya, de 1 vamos a despejar que x va a ser igual a c menos i, y también fíjense que nosotros de la ecuación 2 podemos despejar que z es igual a menos i, ¿cierto? Y estas dos ecuaciones los vamos a reemplazar en la ecuación 3 y lo que vamos a obtener finalmente es que c menos i más z, que vendría siendo a menos i, va a ser igual a b. Entonces trabajemos con esto que hallamos aquí. Tenemos que a más c menos b, reordenando los términos, va a ser igual a 2i. Y por lo tanto lo que tenemos es que i va a ser igual a más c menos b partido por 2. Si nosotros completamos el semiperímetro aquí arriba en el numerador, lo que vamos a tener es que esto va a ser igual a más b más c, ¿cierto? Y para poder obtener el menos b restamos 2b dividido en 2, y esto va a ser entonces igual a más b más c dividido en 2 menos b. Y esto que está aquí vendría siendo el semiperímetro. Por lo tanto, i, que es igual a bd y es igual a be, va a ser igual al semiperímetro menos b. Entonces, como regla mnemotécnica, nosotros tenemos que este trazo que está aquí vendría siendo igual al semiperímetro menos el lado opuesto, ¿cierto? El lado opuesto vendría siendo b. El lado opuesto al vértice al cual se relacionan estos i. Sigamos entonces con el despeje de los otros términos. Nosotros entonces podemos decir que i es igual a más c menos b partido por 2, y a partir de eso seguir reemplazando. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 4, y la ecuación 4 la vamos a reemplazar en 1. Entonces x más i, que vendría siendo a más c menos b partido por 2, va a ser igual a c, y por lo tanto lo que tenemos aquí es que x va a ser igual a c menos a más c menos b partido por 2. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual a c menos a menos c más b, ¿cierto? Y vamos a igualar los denominadores y por lo tanto nos va a quedar un 2c, y todo esto nos va a quedar dividido en 2. Entonces esto es igual a, perdón, esta de aquí no es una A, es una C. Es una C, ¿cierto? ¿Y cómo nos va a quedar esto? C más B menos A partido por 2, ¿cierto? Y si aplicamos la misma técnica, entonces nosotros vamos a tener que X va a ser igual a, completemos acá el semiperímetro, A más B más C, ¿cierto? Y para que nos quede menos A tenemos que restar 2A, esto lo dividimos en 2, y esto va a ser entonces exactamente igual al semiperímetro menos A. Por lo tanto, lo que tenemos es que AD es igual a AF y es igual a S menos A. Nuevamente entonces estamos utilizando la
la técnica mnemotécnica, o sea, la mnemotécnica, bien digo, del semiperímetro menos el lado opuesto. Nuevamente se cumple. Finalmente reemplazamos 4 en... No, perdón. Vamos a reemplazar la siguiente ecuación. Porque nosotros tenemos que x es igual a c más b menos a partido por 2. A esta la vamos a llamar ecuación 5. Y la ecuación 5 la vamos a reemplazar en la ecuación 3. Entonces vamos a tener que c más b menos a partido por 2 más z es igual a b. Y por lo tanto lo que tenemos acá es que... Disculpen. Y por lo tanto lo que tenemos acá es que z va a ser igual a b menos c más b menos a partido por 2, ¿cierto? Y esto es igual a 2b menos c menos b más a dividido en 2. Y esto es igual a más b menos c partido por 2. Entonces z es igual a, completando el semiperímetro, a más b más c partido por 2, menos 2c para que nos quede el menos c. Y esto entonces vendría siendo el semiperímetro menos c. ¿Bien? Por lo tanto, el trazo CF va a ser igual al trazo CE y va a ser igual a S menos C. Entonces con eso está demostrado el teorema número 2.